sí, hermanos. Vamos a continuarnos con esta porción de la Escritura, Primera de Pedro, donde se nos habla específicamente acerca de la esperanza viva, ¿no? De una esperanza viva, lo titula la Escritura, ¿no? La Reina Valera lo titula así, una esperanza viva. Y tiene que ver justamente, ¿no?, con un asunto muy interesante y preocupante en la vida de todo creyente. Esta esperanza viva de la cual nos habla la Escritura es una esperanza tan necesaria que tiene que actuar y tiene que tener un efecto en nuestra vida, que nuestro apóstol Pedro nos las pasa a explicar, ¿no?, con profundidad, ¿no? Si nosotros estudiamos las cartas de nuestro querido apóstol Pedro, vamos a encontrarnos que son cartas simples, sin mucho rodeo. Habla al corazón y habla con entendimiento y con profundidad. Y vamos a leerlo, vamos a tomar los versículos del 3 al 9 del capítulo 1, donde nos dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra, ¿no? Hacemos una breve oración. Oremos. Señor Santo, Señor bendito, en esta mañana clamamos a ti para bendecirte, glorificarte, Señor, y para agradecerte por tu palabra. Para agradecerte, Señor, porque tú nos ministras cada día, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos guía a toda verdad, el que nos da luz y entendimiento. Y te pedimos, Señor, de que en esta mañana tú estés obrando con poder en cada uno de nosotros, dándonos fe, entendimiento, Señor, y que podamos nosotros gozarnos en el consuelo que tu palabra nos trae en esta mañana. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pedro comienza, ¿no?, en este pasaje de la Escritura bendiciendo a Dios. Esto es algo importantísimo, lo decíamos, en la vida de todo creyente. Debemos entender, como hijos del Señor, debemos entender de que nuestra labor más importante en nuestra vida espiritual es bendecir el nombre de Dios. Aquí el apóstol dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También decíamos, y podemos encontrarnos en la Escritura, ¿no?, que a Dios en el Antiguo Testamento no se lo conocía, ¿no?, con esta característica. No se lo conocía con el nombre de Padre, sino como Creador. Ellos conocían al Redentor. Ellos no identificaban a Dios como un Padre. Y nuestro apóstol Pedro, en esta pequeña porción de la Escritura, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nos enseña esta característica y nos enseña a identificar a Dios como el Padre de todos los creyentes. Decíamos que esto es algo importante para el creyente,
poder identificarse con Dios en base a esa relación. Nuestro Señor Jesucristo, en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento, se refiere a Dios como a su Padre. Y enseñamos, ¿no?, que excepto durante el tiempo de la separación en la cruz, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, a causa del pecado que Él se atribuye, en el cual Él no toma nuestros pecados, Él toma nuestros pecados y los lleva a la cruz. Él se hizo pecador por nosotros. Él tomó nuestro pecado. En ese momento, ¿no?, es solamente en ese momento donde Él en el Nuevo Testamento se refiere a Dios, ¿no?, como un ser supremo y no como su Padre, ¿no? Es el único pasaje en la Escritura, en Mateo 27:46, donde Él se refiere a Dios, ¿no?, como su Señor. Y decíamos, ¿no?, que si bien nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿no?, acerca de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Dios, ¿no?, a referirnos, a buscar de Él y hallar en Él esta característica, esta cualidad paternal de nuestro Señor y Dios, es importante para que nosotros aprendamos a relacionarnos con Dios. El creyente debe aprender a relacionarse con Dios en base a este vínculo, como un Padre celestial, como un Padre amoroso, un padre que cuida, un Padre que protege, que provee, que educa, que instruye, que corrige, que disciplina a su Hijo. Es en base a esto, ¿no?, en base a esta relación, a este vínculo en el cual nosotros debemos aprender a relacionarnos con Dios. Como hijos nos corresponde ser obedientes. Las Escrituras, y nosotros les enseñamos a nuestros niños, ¿no?, esos pasajes en las Escrituras, ¿no?, donde dice de que el niño debe obedecer a sus padres, debe sujetarse a sus padres, deben honrar a su padre y a su madre. Les enseñamos acerca de las bendiciones, ¿no?, que un hijo obtiene, ¿no? Siempre cuántas veces les citamos y les enseñamos, honra a tu padre. Este es el único mandamiento que tienen los niños de parte de Dios. Dios quiere que los niños honren a su padre y a su madre, para que tengan vida, largos vidas, ¿no?, vivan largos años sobre esta tierra, y sean bendecidos. Bueno, en base a esta misma relación somos nosotros bendecidos. Si nos aprendemos a relacionar, ¿no?, como hijos con Dios, obtenemos mayores bendiciones. Es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo, y nos repite aquí el apóstol Pedro, acerca de esta característica particular de Dios. Él es Padre de Jesucristo, y así como es Padre de Jesucristo, es Padre de todos los creyentes. Ahora dice, ¿no?, continuamos viendo que nuestro Señor y Dios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestro Padre Celestial ha proveído para nosotros una esperanza viva. Una esperanza viva, en la cual es imperativo, es importante, es fundamental para que podamos nosotros obtener esta esperanza viva. Debemos nacer de nuevo. Y es Dios, mediante su misericordia, la cual nos otorga y nos da un nuevo nacimiento, para que podamos tener una nueva vida y una nueva esperanza. El Señor nos enseña acerca, ¿no?, en su palabra nos enseña de que Él proveyó una salvación gloriosa para la humanidad. Y la razón por la cual Él la hizo fue por su magnífica e infinita misericordia. El ser humano, el pecador, los pecadores necesitan de la misericordia de Dios para nacer nuevamente, para tener vida.
Él nos dio vida por misericordia. Fue su amor operando, su amor obrando. Él sintió el dolor y el pesar en su corazón de nuestra condición. Vivíamos en una condición que era terriblemente desesperante. Vivíamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, sin vida espiritual. No había esperanza, no hay esperanza para el hombre. Es por eso que vemos cómo las masas, las multitudes se arrebatan, en búsqueda del éxito y de los placeres. Muchas personas se aferran a la vida porque saben que llega el momento en que todo esto se termina. La gente está pendiente de ese último día. Se vive pendiente de ese último día. Y tratando de disfrutar este pequeño tiempo que les queda en esta tierra. No tienen esperanza. Es por eso que viven desenfrenadamente. Es por eso que le cuesta sujetarse a un estilo de vida moral. Correctamente moral, justo. Porque todo eso le hace parecer que le impide vivir una vida plena. Porque ellos carecen de esta esperanza. Ellos carecen de esta esperanza que el Señor da a todo creyente, que es nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo. De lo cual nuestro Señor Jesucristo enseñó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, que era necesario nacer de nuevo. Para ver el reino de los cielos, para poder verlo. Simplemente para poder verlo. Para poseerlo, es necesario nacer de nuevo. Para entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios, de su Evangelio, de esperanza, de salvación y del Espíritu Santo, que el Señor envía para que el creyente tenga vida. Decíamos que la humanidad se encuentra en una condición lastimosa, desesperada, miserable como pecadores. Es por esta razón que la gran misericordia de Dios, y Pedro lo pone bien en claro, Él hace resaltar que su misericordia no es una simple misericordia, sino que es una gran misericordia. Una misericordia sublime. Él nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. Decíamos, hermanos, y podemos hablar acerca de la esperanza, de la esperanza perecedera que el hombre conoce. Las esperanzas mundanas, son perecederas. La esperanza que el hombre pueda llegar a tener en este mundo, en esta vida, son perecederas, son vanas. Todo aquello en donde el hombre pone su esperanza, sabe que eso en algún momento va a terminar. Y esta esperanza viva es algo totalmente diferente. Esta esperanza viva es algo totalmente diferente. Porque nuestra esperanza no está basada en cosas terrenales. La esperanza del creyente no está fundamentada en cosas perecederas. Fíjense en que el hombre, que la humanidad pone su esperanza en cosas que perecen, que se marchitan. En todo lo que se pone esperanza, en todo lo que el hombre ponga esperanza, sabemos de que eso se deteriora y se termina. Aún la esperanza del cielo que puedan tener los mundanos, los incrédulos, están basadas sobre incertidumbres, sobre dudas e ignorancia. Conocemos de mucha gente que piensan de que sabemos, de muchas personas que saben que se les falleció algún pariente y creen que están en el cielo. O cuando yo me muera voy al cielo. O voy a estar en el cielo y del cielo te voy a cuidar y te voy a proteger y te voy a... Muchas personas tienen una falsa expectativa, una falsa esperanza en cuanto a la vida después de la muerte.
Pero la esperanza viva del creyente está fundamentada en la palabra de Dios. La esperanza viva, y esto lo habíamos visto, ¿no? Está fundamentada en la palabra de Dios, en sus promesas. Dice que esta esperanza viva, ¿no? está basada y tiene sus razones, y esto lo habíamos enumerado, ¿no? Que primeramente procede de Dios. Este es el fundamento principal por la cual es fiable, es confiable esperar en Dios, en sus promesas, en su palabra. Porque esta promesa, esta esperanza viva que el creyente tiene, procede de Dios. Es Dios quien la da, quien la confirma en el creyente. Seguimos en el capítulo 1. Y estamos hablando acerca de la esperanza viva que Dios da. La primera razón es que procede de Dios. La otorga Dios. El Señor mismo se encarga de que sea una realidad en nuestra vida. Él es poderoso para hacerla real en nuestra vida. Y es por esta razón, por esta primera razón, que nosotros podemos confiarnos en la esperanza viva que Dios nos da. Segundo, no, es que es un don de gracia. Es un don otorgado por Dios. Es un don de gracia en el cual Dios nos capacita y nos fortalece para vivir una vida confiable en Cristo. Para vivir con seguridad en el Señor. Plenamente confiado y plenamente seguro. Es definida por las Escrituras. La Escritura nos habla acerca de esta esperanza, ¿no? El Señor se la dio en el antiguo pacto a los israelitas. Recuerdan que Él le había prometido, ¿no?, una tierra rica, una tierra donde fluye la leche y la miel, en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto con esa esperanza de encontrar y de hallar ese lugar al cual el Señor los introdujo, pero que era mucho más excelente que lo terrenal. La esperanza viva que el Señor ha puesto en nuestro corazón es mucho más excelente que cualquier deleite terrenal que podamos obtener en este mundo, en esta vida. Es algo mucho más sublime. Es una realidad razonable. Es una realidad en la cual podemos nosotros razonar. Sabemos que Dios es un Dios eterno, que Él es un Dios de amor, Él es un Dios poderoso. Y todo lo que el Señor ponga en nuestro corazón, todo lo que el Señor ponga en esperanza para el creyente, tiene la misma naturaleza. ¿Podemos esperar menos nosotros acaso de un Dios tan grande? De un Dios tan amoroso que entregó a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. ¿Podemos esperar algo menos que eso? Sabemos de que Él es un Dios eterno y podemos confiarnos en ello. Es asegurada esta esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos confirma la realidad de las promesas de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace de nuestra fe algo poderoso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo mueve al creyente, motiva al creyente, fortalece al creyente. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado es lo que hace de nuestra esperanza algo vivo. Nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo, el que ha de venir. ¿Podríamos nosotros estar esperando a nuestro Señor Jesucristo si no hubiese resucitado? ¿Podríamos nosotros continuar caminando, viviendo una vida no sujeta a la palabra de Dios,
sin tener la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo viene. Como iglesia, como creyentes, podríamos dar un paso más en la fe, dudando en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su resurrección de entre los muertos. De ninguna manera, ni el creyente, ni el mundo cristiano, ni aún saldríamos a predicar, ni aún se predicaría el Evangelio, y se hubiese dejado de imprimir Biblias hace mucho tiempo ya. Yo creo que ningún mártir cristiano, ¿no?, como aquellos que dieron su vida para poder traducir la Escritura y hacerla pública a la gente común del vulgo, a las distintas sociedades y clases sociales. Eso no podría haber sido y no podría haber pasado nunca si estos hermanos no hubiesen confiado al punto de entregar su vida por el nombre del Señor Jesucristo. No hubiese pasado nunca si no confiasen en que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Fueron muertes tremendas, ¿no? Muchos fueron castigados, ¿no? Fueron martirizados de una manera tremenda. Tenemos el testimonio en las Escrituras de nuestro hermano y el primer mártir cristiano, Esteban, el cual fue lapidado, fue apedreado por los judíos y fariseos a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y su testimonio es tan grande que dice, ¿no?, que en el momento que él estaba agonizando, vio abrirse los cielos y él vio al Padre y al Hijo a su diestra. Sabemos que en el primer siglo fue tremenda la persecución y Pablo dirige estas epístolas, principalmente, ¿no?, esta porción, este pasaje de la Escritura, las dirige a hermanos que estaban siendo perseguidos. Hermanos que estaban padeciendo muerte a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los ánimos comenzaban, ¿no?, a tambalear, a flaquear. A veces nosotros nos sentimos, flaqueamos y se debilita nuestra fe por cosas tan sutiles y vanas y superficiales. No hemos padecido hasta la muerte, no hemos padecido hasta la sangre. No hemos sangrado aún por Cristo. Ninguno de nosotros ha sangrado aún por Cristo. Sí hemos pasado, ¿no?, y hemos pasado angustias o desprecio. Sí, hasta ese punto podemos nosotros darle gloria a Dios de que hemos podido pasar por esas pruebas, por esas dificultades. ¿Hemos sufrido separación? Sí, hemos sufrido separación. Pero hay hermanos que aún en estos momentos y en estos tiempos están padeciendo la muerte. Son decapitados, quemados vivos, son linchados. Y padecen muerte y persecución y terrible aflicción, terrible persecución a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al llegar a ese punto, ¿no?, de entregar, de dar nuestra vida por causa de Jesucristo, llegar a ese punto significa de que esa esperanza es realmente, ¿no?, algo vivo en nosotros. A veces son nuestras torpezas humanas, nuestra naturaleza carnal, es el pecado y la tentación la que nos termina sometiendo. Pero para el creyente, ¿no?, para el creyente hay restauración. Para el creyente hay restauración, aun cuando tropieza, hermano. Aun cuando caemos, aun cuando tropezamos, aun cuando nos equivocamos, aun cuando pecamos, para el creyente hay restauración. Porque el Señor ha depositado esa esperanza viva para que puedas confiar en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Su magnífica obra en la cruz, para que vayas a Él en arrepentimiento y confieses tus pecados y recibas el perdón, para poder ser restaurado, para poder ser santificado
y para continuar con más fuerzas en esta vida, ¿no? En esta nueva vida con nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho resucitar, nos ha hecho renacer, mejor dicho. Continuamos y vemos, ¿no?, de que no solamente es confirmada por la Escritura, no solamente es asegurada por la resurrección de los muertos, sino que es confirmada al cristiano por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga en nosotros de hacer esa esperanza una realidad de vida. Es esa esperanza viva, ¿no? Lo que motiva al creyente, que mueve al creyente y que lo hace actuar, ¿no?, de una manera correcta. Esta esperanza viva, decíamos, ¿no?, y decimos, que no solamente es algo vivo en sí mismo, no es una esperanza viva, solamente es una esperanza viva en sí misma, sino que vivifica al creyente esta esperanza. Esta esperanza viva vivifica al creyente, provee de vitalidad al creyente. No solamente, ¿no?, decíamos, tiene vida en sí misma, sino que esta esperanza, ¿no?, esta bien cimentada esperanza de salvación es un principio activo y vivo en el creyente. Es un principio activo y vivo de obediencia. Es la que nos mueve en obediencia esta esperanza viva. La que nos da la capacidad y la facultad de vivir, ¿no?, en obediencia a Dios. Sin esta esperanza, si bien decíamos, no podríamos nosotros sostenernos no podríamos nosotros sostener, ¿cómo es bien que se dice?, nuestra profesión de cristianos. No podríamos nosotros sostenernos como congregación si no fuese por esta esperanza viva. Tampoco podríamos nosotros vivir en obediencia. Tampoco podríamos vivir en obediencia a la palabra de Dios si no fuese por esta esperanza viva. Porque actúa en el creyente, dándole vida y empujándolo, ¿no?, moviéndolo hacia la obediencia. Decíamos que esta esperanza, ¿no?, esta esperanza viva de la cual nos habla el apóstol, es una esperanza, ¿no?, que en el vocablo mundano, o sea que en el decir común, la palabra esperanza en el decir común se refiere solo a un bien incierto, ¿no? Es volviendo un poquito atrás. En el vocablo mundano se refiere solo a un bien incierto, porque todas las esperanzas mundanas son inestables y edificadas sobre arena, y aún las esperanzas del cielo que tiene el mundano son conjeturas ciegas y sin fundamento. Pero la esperanza de los hijos del Dios vivo es una esperanza viva. No solo acerca de su objeto, sino también en su efecto. Vivifica y consuela en todas las angustias a los creyentes. Capacita para enfrentar las aflicciones de la vida. Esta esperanza viva que Pablo está predicando, de la cual Pablo le está hablando a los hermanos, es justamente con el propósito de fortalecer su fe en el Señor, de confirmarlos, ¿no?, en cuanto a su poder y su gloria. Decíamos que nos entrena para superar todas las dificultades, las dificultades que el creyente puede experimentar. Ahora, esta esperanza viva tiene ciertas características, y lo habíamos mencionado, ¿no? Estas características dice que es una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Decíamos que la herencia que Pedro mostró a aquellos cristianos perseguidos es justamente
para enseñarles a ver más allá de sus aflicciones. Esta esperanza viva es la que nos capacita para ver más allá de las persecuciones, para ver más allá de nuestros problemas, para ver más allá de nuestra carencia. Somos una iglesia con ciertas carencias, con ciertas debilidades. Bueno, el Señor pone esta esperanza en el corazón del creyente para que podamos ver hacia adelante y sobre aquello. Nuestro hermano nos hablaba acerca de esa prédica del Chuy Olivares que habla acerca del águila, cómo vuela por sobre la tormenta. De esta misma manera, esta esperanza viva nos eleva por sobre las tormentas. De esta misma manera nos sostiene en las tormentas. No solamente, muchas veces el creyente cree que es el Señor, es la fe en Él la que nos pone sobre la tormenta. Pero muchas veces el Señor nos sostiene dentro de la tormenta. Él es poderoso para ponernos sobre la tormenta, pero también es poderoso para sostenernos, aún en medio de la tormenta. El Señor es poderoso para esto y para mucho más. El Señor nos enseña a contemplar, esa herencia eterna que Él ha preparado, como hemos leído, que Él ha preparado, Él ha reservado en los cielos para nosotros. Él nos enseña a mirarla, Él nos enseña a esperarla, Él nos enseña a contemplarla, nos muestra. Es el Espíritu Santo su garantía, su adelanto. Es el Espíritu Santo, las arras de esa herencia. La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, todas las recompensas y todo lo demás que Dios ha planificado, todo eso es la herencia eterna. Todo lo que el Señor preparó de antemano. Todo lo que Él preparó de antemano, eso es lo que Él nos tiene preparado para nosotros. En lo que Él quiere que andemos. El Señor ha preparado de antemano un paraíso. Su primera creación en el mundo, para el hombre fue el paraíso, fue el huerto del Edén. Un lugar en donde el hombre pueda tener comunión plena con Dios. Donde el hombre no padecía de ninguna necesidad. Ninguna necesidad de alimento, ni enfermedades, ni preocupaciones. El Señor preparó un lugar especial. Y es a ese lugar especial donde Él nos quiere llevar. Donde no habrá lloro, no habrá lamento, donde Él enjugará toda lágrima, donde no habrá noche. Es en ese lugar. En un lugar donde nosotros podemos estar contemplando su rostro y adorando su bendito y santo nombre. Un lugar donde hay vida, donde la vida gobierna, donde la vida es abundante. Esa es la herencia eterna que el Señor tiene preparado para todo creyente. Esta herencia eterna es incorruptible. Es primeramente incorruptible. Decimos que la herencia no está sujeta a corrupción ni puede deteriorarse en lo absoluto. La palabra empleada en el griego es empleada en el griego común, en el griego secular, para denotar todo lo que hubiese sido tocado por un ejército invasor. Todo lo que hubiese sido arrebatado, lo que se pueda arrebatar, lo que se pueda robar, lo que se pueda podrir por algún agente, algún factor externo. Esa herencia es incorruptible. No puede acabarse. Es una fortuna que no se puede gastar. También es incontaminada. Esta palabra describe algo que no puede ser manchado por el mal. La herencia del cristiano contrasta por completo con cualquier herencia terrenal que es susceptible a ser corrompida y contaminada. Todo lo que el hombre pueda obtener en este mundo, tarde o temprano se termina. O puede destruirse. Puede perderse. En este mundo es un mundo incierto, esta vida es una vida incierta. Sin Cristo, hoy estás y mañana no estás.
Pero nosotros los creyentes tenemos una esperanza viva. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos recibido, ¿no?, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vida eterna, vida abundante, la cual nuestro Señor Jesucristo dio testimonio que vino a traer, que vino a dar. Decíamos que es incontaminada, lo que significa y nos habla acerca de su pureza y de su perfección. Esta esperanza es algo perfecto, algo puro, sin ningún margen de mal, sin ningún margen, sin ninguna pizca de defecto. Nosotros muchas veces, cualquier herencia puede tener alguna, ¿no?, sabiendo, ¿no?, de que una herencia, por ejemplo, económica, ¿no?, o material que podamos recibir en este mundo, si nosotros heredamos mucho dinero, si nosotros llegamos, cualquiera de nosotros se muere una tía multimillonaria que no conocíamos, ¿no?, y recibimos como herencia ese dinero, hay una porción de esa herencia que está, ¿no?, que inevitablemente tiene que ir al abogado, al escribano y por supuesto, ¿no?, en este caso al IVA, ¿no? Hay un impuesto que debemos pagar por las riquezas, por los bienes. Aún nuestras casas, heredamos una casa, ¿no? Heredamos una casa. ¿No? Esa herencia tiene que ser mantenida. Y hay un gasto. Tenemos un gasto. Hay que mantenerla, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la luz, hay que refaccionarla. Esta herencia es perfecta. Esta herencia se nos habla de que es inmarcesible, es decir, que no se desvanece como suele y como le sucede a las flores que se marchitan y se deterioran. Mientras que las herencias terrenales van a desvanecerse por completo, la herencia eterna de un cristiano no tiene elementos corruptibles. Inmarcesible, que no es más o menos placentera a veces. ¿Se entiende? Es inmarcesible, no es más o menos placentera. Es completamente placentera. Y no completamente placentera a veces, sino completamente placentera siempre. Esta herencia, ¿no?, es abundante, es eterna, es viva. La herencia que el Señor tiene preparado para nosotros es realmente, ¿no?, realmente gloriosa. Sabemos que todas las posesiones de aquí están manchadas con defectos y fallas. Yo a veces pienso de mi auto, que considero que tengo un lindo auto y me pregunto por qué me pasan tantas cosas con el auto, ¿no? Tantos arreglos, tantos problemas con el auto. Yo con mi señora, ¿no?, le pedíamos a Dios, ¿no?, poníamos en manos de Dios un vehículo para poder trasladarnos a la congregación, para poder, ¿no?, los días de frío, los días de mucho calor, las esperas de colectivo, sabíamos, ¿no? Y resulta que tengo problemas con este auto, constantemente problemas con el auto. Y todo lo que es, todo lo que hay en este mundo, todo lo que puedas obtener en este mundo, todo lo que puedas adquirir de este mundo, están manchadas con defectos y fallas a causa del pecado. A causa del pecado, todo lo que puedas obtener en este mundo, todo, absolutamente todo lo que puedas obtener en este mundo, están manchadas, están defectuosas, y son perecederas a causa del pecado. No hay nada en lo que puedas poner tu confianza. A veces pensamos, qué bendición de Dios. Tengo esto. Eso que tenés acá en este mundo perece. Y es defectuoso a causa del pecado. Se rompe, se echa a perder.
Yo sé que mi auto va a dejar de andar un día, se va a romper un día, lo voy a tener que vender, me voy a tener que comprar otro. Porque se deteriora. Aún lo pueda considerar yo una bendición de Dios. Aún yo considerándola como una bendición de Dios. El tener mi propio hogar. ¿Cuántas veces damos gracias nosotros a Dios en esta congregación por el lugar en el cual el Señor proveyó para que su iglesia, su pueblo se pueda congregar? Le damos gracias a Dios. Y siempre, ¿no? Hay que estar haciéndole algo. Pintura, decorándola, limpiando, barriendo. Hay que pagar impuestos, luz. Todas esas cosas. Todas esas cosas están, ¿no?, manchadas y salpicadas por causa y efectos del pecado. Decíamos que siempre falta algo. Hay casas lindas, que tienen sus preocupaciones tristes revoloteando sobre sus techos dorados. ¿Entienden la metáfora? Hay casas hermosas, lujosas, que tienen sus preocupaciones revoloteando sobre sus techos dorados. Hay camas blanditas y mesas llenas, muy a menudo con cuerpos enfermos y estómagos revueltos. Esto lo vemos nosotros y lo vemos en la televisión, y lo vemos en la farándula, lo vemos en el mundo. Gente que no tendría por qué tener problemas en la vida con las riquezas que tiene. Pero siempre pasa algo, ¿no? La salud de Ricardo Ford, por poner un ejemplo. Un hombre, ¿no?, que heredó mucho dinero, que yo creo que jamás en su vida trabajó. Pero terminó como terminó Michael Jackson, un hombre también muy multimillonario. Pero siempre hay algo que mancha, hay algo, ¿no?, que hace defectuoso las posesiones más lindas y más hermosas que puedan existir en este mundo. Todas las posesiones, decíamos, que están manchadas de pecado, sea al obtenerlas o al usarlas. Al obtenerlas o al usarlas, esas posesiones están manchadas con el pecado. Y cuán pronto estamos nosotros para hacer que de las cosas que tenemos ocasiones de tropiezo o instrumentos de pecados. Cuán pronto estamos nosotros, ¿no?, a hacer de aquellas cosas que obtenemos o de aquellas cosas que tenemos un instrumento de pecado, de tropiezo. Nuestro auto, nuestra casa, nuestro hijo, aún nuestro propio yo, mi salud. Somos seres humanos que estamos, ¿no?, en nuestra naturaleza terrenal, ¿no?, estamos inclinados hacia el pecado y de todo hacemos un ídolo. Y con todo eso debemos luchar nosotros. El mundo está en esa condición. El mundo hace de todo. Puede sentirse bendecido el creyente, por ejemplo, porque está bien su familia, porque está bien mi casa, porque está bien mi trabajo, porque está bien nuestra salud. Y hacer de eso un instrumento de pecado, hacer de eso, ¿no?, una ocasión de tropiezo. Porque muchas veces pensamos que no hay libertad ni deleite en el uso sin abusar de esas cosas. Esa es la razón por la cual convertimos nuestros bienes, nuestras posesiones en objeto o causa de pecado. Porque creemos, llegamos a pensar de que no hay libertad ni deleite, no hay libertad ni gozo. O sea, no puedo sentir de que esto es mío sin abusar de ello, sin tener el derecho de abusar de ello. Aún nuestras propias familias, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras posesiones, nuestra posición social, nuestra posición en la sociedad o en el trabajo.
creemos que tenemos el derecho de abusar, ¿no? de tanto sea de las posesiones como la posición que podamos ocupar en este mundo. Como ídolo. Lo ponemos como ídolo primero. Y abusamos, ¿no? O sea, la convertimos en una ocasión de tropiezo o instrumento de pecado al abusar en su uso, ¿no? El Señor nos bendice, por ejemplo, con un buen trabajo. Nos asciende en el trabajo. ¿No? El Señor nos bendice porque nosotros somos dedicados, porque en obediencia al Señor, ¿no? Somos respetuosos, respetamos horario, cumplimos bien con nuestro deber, con fidelidad, obtenemos el ascenso. Obtenemos el ascenso y comenzamos desde esa nueva posición a abusar de nuestro cargo. Todo se convierte en un pecado. De repente te postulaste, sos creyente, amás al Señor, servís a Cristo, te postulaste porque querés servir en la sociedad, querés, ¿no?, contribuir para el bien social, te postulaste para un puesto en el gobierno o en una sociedad de fomento, como está nuestro hermano Quique, y de repente adquirís un cargo y comenzás, ¿no?, a partir de ese cargo, tenemos esa tendencia a abusar. Cuando nosotros creemos, porque suele surgir este pensamiento, de que si yo tengo esto, si el Señor me dio esto, yo tengo la libertad y el derecho de abusar. Porque llegamos y suele suceder, de que llegamos a sentir de que no le sacamos el provecho, o que realmente no lo podemos disfrutar si hacemos un uso moderado de lo que Dios nos dio o de donde el Señor nos puso. Esto suele pasar en las iglesias. En cuanto al dinero que ingresa, puede ingresar dinero, podemos ser bendecidos con bienes materiales, y comenzar a hacer un abuso. Somos bendecidos por Dios, pero creemos que tenemos el derecho, empezamos a confiar en que tenemos el derecho de abusar de esas cosas, tanto sea de la posición que ocupemos, ¿no? Porque llegamos, lo vuelvo a repetir, surge el pensamiento de que no hay libertad ni deleite en el uso de aquellas cosas que recibimos, ¿no? Sea posesiones o posiciones, sentimos de que no hay libertad ni deleite en el uso sin abusar de ello. En esto caemos en pecado, en esto solemos tropezar. El apóstol dice, ¿no?, que el Señor las tenía reservadas para nosotros. Dice en el versículo 4, que estaban reservadas en los cielos para nosotros. El Señor las tenía preparada y predeterminada para nosotros. En Efesios 2:10 nos habla acerca de que el Señor nos hizo nueva criatura, hechos en Cristo Jesús, ¿no? Somos suyas, le pertenecemos a Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor todo lo tiene preparado, nada se le escapa, nada está cocinando ahora para comer mañana. El Señor ya tiene todo listo, la mesa está lista, ¿no? El padre de bodas invita y dice que las bodas están listas, la mesa está servida. Ya no hay que esperar el postre, está todo ahí, está servida la mesa. El Señor ya todo lo preparó. No hay nada que nosotros, de lo cual vayamos a tener necesidad. Él ya todo lo preparó. Ya todo lo preparó de antemano. Versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
No solamente el Señor nos provee de una esperanza viva, no solamente el Señor nos da un nuevo nacimiento, nos hace renacer en Cristo Jesús, sino que aún Él nos preserva, Él nos guarda. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es el vehículo mediante el cual y el instrumento que el Señor mismo, porque como vamos a ver, aún la fe, justamente, aún es la fe la que el Señor utiliza para sostenernos. Decíamos, que en versículo 5, de que somos guardados, somos preservados por Dios. Somos sostenidos por el Señor mediante la fe. El Señor ha hecho para nosotros lo que nosotros no podríamos haber hecho para nosotros mismos. En 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 10, si no me equivoco, 8, 10, a ver. Cuando el Señor nos habla, en el capítulo 8, perdón, Romanos. Romanos capítulo 8. Mi Biblia. Capítulo 8, versículos. El Señor nos habla acerca de la necesidad. Perdón, capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10. Versículo 11 en adelante dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. La capacidad de poder creer, de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, es única y exclusivamente mediante la fe. Y la palabra de Dios nos enseña que aún la fe es un don de Dios, es un don otorgado por Dios. Y es mediante esa fe la cual nuestro Señor y Dios nos sostiene, versículo 5, y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para poder alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor, decíamos, que nos preserva, en su poder y en su gloria mediante la fe. El Señor nos preserva. Dice que somos guardados por el poder de Dios, el poder supremo, la omnisciencia, la omnipotencia y la soberanía de Dios. No solo guardan la herencia, como nos dice
dice en el versículo 4, sino que también mantienen seguro y firme al creyente. Nadie puede robar el tesoro del cristiano y nadie puede descalificarlo de recibirlo. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La respuesta del creyente a la elección de Dios, porque Dios nos ha elegido, porque Él nos ha seleccionado, es, decíamos que la convicción, ¿no? La respuesta del cristiano a la elección de Dios y a la convicción del Espíritu Santo es la fe. Esa es nuestra respuesta, nuestra respuesta al Evangelio, nuestra respuesta a que Dios nos ha escogido, nuestra respuesta al poder del Espíritu Santo es que la fe del creyente es despertada. Pero hasta la fe, como decíamos, aún hasta la fe es activada por Dios. Aún hasta la fe, ¿no?, es producida, suministrada y proveída por Dios. Además, la fe continua del cristiano en Dios es la evidencia del poder guardador de Dios. Esa fe continua, esto que nos sucede a nosotros a diario, a los creyentes nos sucede a diario. No es que tenemos fe hoy y mañana no y pecamos. Tenemos fe y pecamos porque somos débiles, porque estamos sujetos, ¿no?, a esta naturaleza pecaminosa. Porque somos seres humanos, seres imperfectos, aún no hemos sido perfeccionados. Estamos en un proceso de perfección, de santificación. El creyente tiene una fe continua, tiene fe hoy, tiene fe mañana y pasado. La fe del creyente es una fe continua. Y esta fe continua, porque yo creo que muchas veces nos suele suceder, ¿no?, de que pecamos y surge ese pensamiento de que ¿qué pasa? ¿Ya no soy más creyente? No, el tema es que estamos sujetos a debilidades. Y somos movidos mediante esa fe al arrepentimiento y al cuestionarnos por qué pequé, por qué hice esto, ¿no? Es esa fe continua la que nos da testimonio y la cual es evidencia del poder guardador de Dios, la que nos lleva a arrepentimiento, la que nos lleva a poder restaurar nuestra condición delante de Dios. En el momento de la salvación, Dios infunde la energía, o sea, el poder y la fe. En el momento que nosotros recibimos la salvación, en ese momento donde somos salvos por Dios, donde el Señor nos salva, recibimos en ese preciso momento el poder, o sea, la energía, la vida, ¿no?, y la fe. En ese preciso momento, ¿no?, decíamos, la fe es recibida, ¿no?, y es la que nos preserva hasta el fin. Nos preserva hasta el fin. La fe salvadora es algo permanente, es algo que no se desvanece, es algo que no muere. La fe salvadora es algo que se sostiene hasta el día, ¿no?, en el cual es consumada la obra de Dios en nosotros. Como concluye el versículo 5, hasta el momento, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, hasta el último momento. La fe se sostiene hasta el último momento. Y Pablo nos enseña de que la fe, la esperanza y el amor, y de estas tres cosas el amor es superior, porque la fe y la esperanza se terminan, concluyen. Pero concluyen en el último día, en el día postrero, en el tiempo postrero, en el momento en el que el Señor viene en gloria. Y cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya no va, ¿no?, a tener efecto ni la fe ni la esperanza, porque todo lo que esperábamos lo vamos a tener delante de nosotros. Y todo aquello en lo que creíamos, ¿no?, sin ver, sin conocer, vamos a conocer cara a cara, y tal cual nuestro Señor Jesucristo es. Por eso, en esta mañana
¿no? Y en esta primera parte queríamos nosotros, ¿no? La palabra de Dios quiere dejar sentado y confirmado el corazón y la paz del creyente. Porque padecemos por diversos problemas. Cada uno en particular tiene sus preocupaciones y sus dificultades y padece, ¿no?, en la medida de fe y de la misericordia del Señor las persecuciones correspondientes que a cada uno el Señor nos da. Pero entendamos algo. El Señor no solamente nos ha salvado, sino que nos ha provisto con esperanza, nos ha provisto con fe y nos deja en claro de que Él se encarga de sostenernos. De que muchas veces llegamos a pensar de que es por nuestras propias fuerzas. Muchas veces tenemos esa tendencia, esa inclinación a pensar de que es por nuestras propias fuerzas. Muchas veces nos pasa que nos esforzamos, ¿no? Nos esforzamos en situaciones en las cuales el Señor tiene que ser el protagonista. Peleamos batallas que no son nuestras, son de nuestro Señor. Y a veces, y es a causa, ¿no?, realmente del egoísmo, del egocentrismo del ser humano. Porque queremos ser nosotros los victoriosos. Somos nosotros que queremos alcanzar la victoria en Cristo. Creemos que debemos y tenemos la obligación de alcanzar la victoria, de salir victoriosos de tal o cual situación por nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde desvanece nuestra esperanza. Porque ponemos nuestra esperanza en nuestra propia fuerza. Ponemos nuestra esperanza en nuestra propia paciencia. O en nuestras propias capacidades. En situaciones en las cuales nuestro Señor nos ha puesto para que su nombre sea glorificado por nosotros. Porque es Él quien nos va a dar la victoria. Es Él el que nos sostiene con firmeza en el camino. No es el esfuerzo que nosotros hagamos. Algo de lo que más adelante me gustaría hablar, ¿no? Porque siempre hablamos acerca de aquellas cosas que el creyente tiene que hacer. Predicamos y enseñamos mucho acerca de lo que el creyente tiene que hacer. Debemos soportarnos unos a otros, debemos tolerarnos, debemos amarnos, debemos cuidar al más débil, nosotros debemos predicar el Evangelio, nosotros debemos dar buen testimonio, nosotros debemos amarnos para que el mundo crea, nosotros debemos hacer esto, nosotros debemos hacer otro, y muy poco, ¿no? Y que es lo más importante, predicar, hablar, enseñar, es acerca de lo que Cristo hizo ya por nosotros. ¿Por qué? Razones importantes. Porque cuando nosotros comenzamos a conocer con más profundidad acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a poder vivir una vida espiritual mucho más fructífera y con menos traumas y frustraciones. Porque en todo eso que se enseña y que está bien enseñar y que es correcto enseñar, porque la palabra de Dios nos manda a enseñar en cuanto a lo que el creyente debe hacer, muchas veces nos fatigamos porque lo hacemos conforme a nuestro entendimiento, a nuestra voluntad, a nuestra fuerza. Pero el Señor ya ha hecho todo esto por nosotros, y hablábamos de la esperanza viva, y hablábamos de la herencia, y de lo que el Señor reservó en los cielos, y de que Él es el que nos sostiene. Para que nosotros no caigamos en el error y en la confusión cuando nos encontremos en problemas, en dificultades, cuando nos encontremos luchando con nuestras propias fuerzas y empecemos a sentir el cansancio, empecemos a fatigarnos espiritualmente. El cristiano debe sostenerse pura y exclusivamente en la confianza, en la esperanza que el Señor, lo que el Señor ha preparado por nosotros y ha hecho. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Señor bendito, en esta mañana, Padre, te damos gracias porque
Tú nuevamente, Señor, nos has hablado acerca de ese consuelo maravilloso que tú tienes para con tus hijos. Sabiendo nosotros, Padre, de que muchas veces tendemos a confiarnos en nuestra propia justicia, porque aún, Señor, habita en nosotros esa naturaleza carnal, terrenal, que quiere ser protagonista de nuestra vida, Señor, y que muchas veces Satanás confunde nuestras mentes para llevarnos a creer o a pensar, Señor, de que tenemos alguna participación en cuanto a nuestra santificación, Señor. Tú nos has puesto, Señor, en camino, tú nos has puesto nuevamente en consideración y en el camino de la verdad, Señor, para entender, comprender, Señor, y confiar en que tú has hecho todo lo necesario, Señor, para que nosotros podamos vivir plenamente en paz, en armonía contigo, Señor, en fe y en poder y en victoria, Señor. Tú has hecho todo lo necesario, aunque muchas veces, Señor, nuestro corazón quiere inclinarse a atribuirse a sí mismo, Señor, mediante nuestros esfuerzos, mediante, Señor, nuestras capacidades. Señor, tú nos corriges. Y tú nos corriges con tu palabra, Señor. Y tú nos animas con tu palabra, Padre, porque muchos de nosotros pasamos por necesidades, por dificultades, Señor. Y tu palabra nos anima a perseverar, Señor. Para darnos, Señor, al final tu bendición, Señor. Porque si nosotros aprendemos a glorificar tu nombre, Señor, en cada una de nuestras situaciones y circunstancias, tú has de obrar, Señor, a favor de aquellos que te alaben y te glorifiquen en esos momentos, Padre. Gracias te damos porque tú nos fortaleces mediante esas pruebas, porque tú nos fortaleces, Señor, en tu sabiduría mediante las aflicciones, porque tú preparas nuestros corazones, Señor, para cosas más excelentes, aún nosotros, Señor, ignorándolas. Gracias, Padre. Te pedimos por las almas que no te conocen, por aquellos, Señor, que aún ponen su esperanza en esta vida terrenal, en todo lo que este mundo pueda llegar a ofrecerles y a proveerles, Señor. Te rogamos por sus corazones, por sus mentes, Señor, para que ellos vean con claridad el poder de tu gloria, Señor, para que ellos vean con claridad el poder redentor que se halla en tu Hijo Jesús, Señor, y todas aquellas bendiciones que tú provees para los que confían en tu nombre, Padre. Bendícelos, Señor, y dales un nuevo corazón para que puedan creer, Señor. Gracias te damos por nuestros hermanos, aquellos que dan un testimonio fiel, Señor, entregando sus vidas y exponiéndose a peligro, Señor, para predicar tu evangelio, a aquellas almas necesitadas, Señor, y aún a aquellas que se oponen, Señor, a tu bendita misericordia. Te pedimos por ellas que tú estés glorificando y sigas glorificando tu nombre con sus ministerios, Señor, por sus almas, por sus necesidades, por sus aflicciones te pedimos, Señor. Consuélalos en todo como lo haces con cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.